Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva andadura. Y es que hoy estrenamos el programa Criminales, un programa que viene a tratar los casos más importantes en cuanto a periodismo de sucesos se trata en este país. Y para ello hoy nos estrenamos con un caso que a mí particularmente me ha impactado muchísimo, un caso del año 89 en el cual pues hubo un triple crimen de 3 adolescentes de entre 14 y 15 años, un caso de la comunidad valenciana, una comunidad que vivió momentos muy convulsos durante esos años. Hablamos de finales de los 80 y principios de los 90 y la verdad que para mí es un placer comenzar esta andadura con un buen amigo y un gran investigador que ha realizado varios productos audiovisuales con respecto al caso Macastre, que es el caso que vamos a tocar en este programa de hoy de Criminales. Y para mí es un placer saludar ya al otro lado de la línea a Manu Jiménez del Rincón del Disidente. Muy buenas, Manu. Hola, Javi, buenos días. El placer es mío de estar una vez más contigo. La verdad que Manu, lo hemos comentado, después hablaremos porque ha realizado un libro muy interesante, el caso Macastre, también ha realizado un documental también muy interesante, todo para ampliar información sobre un caso que sí que es cierto, Manu, que es bastante silenciado y a mí me sorprende muchísimo sobre todo y en primer lugar por la importancia de los hechos y sobre todo porque está sin resolver, ¿no, Manu? Claro, es un caso que, como todos los crímenes, por desgracia, que sucedieron a finales de los 80, principios de los 90 en la Comunidad Valenciana, quedaron opacados, ¿no?, por el archifamoso caso Alcácer, del cual hay varias similitudes o incluso podríamos definir lazos o nexos de unión con este caso. Pero es un caso terrible, un caso donde 3 adolescentes perdieron la vida, brutalidad y un ensañamiento alucinante, se podría definir como sadismo, como encontraron el cuerpo de la última de las víctimas, y viene un poco a reafirmar o a reforzar esa teoría o esa vox populi, mejor dicho, de que a finales de los 80, principios de los 90 en Valencia sucedían muchas cosas, sucedían una serie de crímenes horrendos que por cómo estaba configurado España en aquel momento, pues quedaban encorsetados en crímenes de provincia y no tenían el eco mediático que luego posteriormente tuvo el caso Alcácer. Claro, hablamos de 3 chicos de 14 y 15 años, un chico Valeriano, ¿no?, y luego tenemos a Rosario y a Pilar de 15 años, que que también es verdad que hablamos de una época en la cual esa edad no es exactamente la misma. Hablamos que los años 80 con 14 y 15 años será mucho más mayor que con la edad de ahora, de hoy en día, ¿no? Si no teletransportamos al 2025 ahora, que por cierto se cumplen más de 35 años de este crimen sin resolver, de este triple crimen. Y a mí me gustaría, Manu, que nos contaras un poco la historia de estos 3 chicos que en cierto modo no han sido muy visibles, y también es un hecho que a mí particularmente me llama mucho la atención. Eran hijos de su época, eran niños de la calle, se ha definido miembros de familias desestructuradas, aunque esto exactamente no es así. Creo que es más preciso hablar de ellos como muchachos que eran pertenecientes a familias de un estrato humilde, de un estrato trabajador, en un extrarradio de Valencia, lo que implicaba esos finales de los 80, el ser hijo de un currito, y que dentro de algo que era bastante más común de lo que la gente
en un principio podemos pensar que era esa delincuencia juvenil, ese trapicheo, ese escarceo con sustancias estupefacientes, buscarse la vida, ¿no? Y como tú bien decías, Javi, los 15 años o la adolescencia de antes no era la adolescencia de ahora, que está más infantil, o sea, es más infantil, ¿no? Sí. Ahí estaban más bregados, pues eso, de hecho, una de ellas ya había en un momento determinado, había tenido una serie de encontronazos policiales y ya había sido detenida por el tema de un robo en un chalet concreto. Entonces, bueno, eran pues eso, como otros tantos muchachos de un extracto muy humilde que escarceaban o que tenían juegos con sustancias estupefacientes, con algunas actividades ilícitas, pero que era lo normal. Lo que cambia en este caso, o lo que es determinante en este caso, es dónde se producen muchos de esos escarceos o movimientos ilícitos, que es el famoso Parque Camales, y también el desenlace brutal y creo que también una serie de coincidencias con el caso Alcácer, como mencionaba al principio, que ha hecho que este caso en particular tenga más interés que otros casos similares que sucedieron en la misma época y en la misma zona, pero que han tenido incluso un eco mediático mucho menor a lo que ha tenido el caso Macastre. Claro, hablamos de esas coincidencias, Manu, ¿nos las puedes comentar, las coincidencias con el caso Alcácer, que creo que para que la gente pues bueno pues entre más de lleno en lo ocurrido? Bueno, coincidencias hay muchas, o sea, si las narrásemos todas podríamos alucinar. Algunas son muy circunstanciales y otras son llamativas a mi forma de ver. Circunstanciales, pues concretamente el pie de una de las víctimas, el pie que ha sido brutalmente amputado, de Pilar Ruiz Barriga, aparece el 27 de enero en la calle Alcácer de Valencia. Y 4 años después, en 1993, el 27 de enero, en la fosa de la Romana o en el paraje de la Romana aparecerán los cuerpos de Toni, Miriam y Desiré. Son 3 víctimas, igual que 3 víctimas son las del caso Alcácer. La zona donde estos niños o estos adolescentes, porque creo que niños es una forma de dulcificarlo y no es correcto. Estos adolescentes aparecen o se mueven es Catadau, y concretamente un bar que en aquel momento se llamaba el bar Catadau, pero que luego será el bar Parador, ese bar donde en aquella narración terrible que hace Miguel Ricard, La noche de autos del caso Alcácer, dicen que bajan a comprar los bocadillos y la ensalada después de, o en un impasse, en aquella orgía de terror con Miriam, Toni y Desiré. El cuerpo de Pilar aparece el día 13, aparece en el kilómetro 13 del canal de riego de Turís y Forata. Las niñas de Alcácer desaparecen un día 13, pero es más, según el padre de una de las menores, los niños desaparecen de su casa también un viernes 13, igual que viernes 13 aparecen las niñas de Alcácer. Hay otra zona concreta, Macastre. Macastre está muy cerca de una población que se llama Alborache. Alborache sí. Es el sitio donde está el corral, que es el último lugar donde tenemos certezas de que a Antonio Anglés se le buscó, o sea, es donde él inicia su huida y allí se encuentra semen y otro material orgánico de Antonio Anglés. Pues bien, entre Alborache y Macastre, o la zona de la partida de Cuerna, que es donde aparecen 2 de los cuerpos, apenas hay 5 kilómetros. Hay una correspondencia geográfica o una unión geográfica muy grande entre lugares. Y luego, curiosamente también, entre Alborache y Macastre hay también otro crimen concreto con muchas similitudes con el crimen o el asesinato de Pilar Ruiz Barriga. Todo ese conjunto, a ver que en el Parque Camales también se movía Antonio Anglés, que Antonio Anglés pudo tener una cierta relación con personajes clave del caso Macastre, como son el Mirelo o el Wichita, pues conforman una serie de casualidades que
son llamativas respecto al Alcácer Macastre o Macastre y Alcácer. La verdad que es muy impactante todo lo que has comentado por esa similitud, y lo decía al principio, ¿no? Época convulsa en la Comunidad Valenciana, que por otro lado, y ya hablando de tu libro, Manu, donde pues bueno, pues da detalle, un libro muy ameno que se lee con mucha facilidad, un libro con muchos detalles, mucha investigación, y el libro es el caso Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, un libro que lo pueden adquirir de Manu Jiménez, donde amplía muchísimo todo lo que estamos contando, que la verdad que es muy impactante por la crueldad con la que los supuestos asesinos, que ese es otro de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy, porque no tenemos ningún sospechoso después de más de 35 años de lo sucedido, y la verdad que en ese sentido también llama mucho la atención, ¿no, Manu? Sí, bueno, en cuanto a los sospechosos, hubo una serie de sospechosos, algunos aparecen en las diligencias, como yo comento en el libro, incluso se comenta en el documental, hay otros que por testimonios directos sabemos que se les investigó, pero que no han aparecido a nivel público jamás como posibles autores o relacionados con el crimen de Macastre. Yo la historia del libro brevemente la resumo. A mí se me encarga la realización de un documental hace 2 años basado en otra obra, y yo normalmente cuando hago cualquier proyecto audiovisual pues intento recopilar el máximo de información. Una vez tengo en mi poder, en mi mano, el expediente judicial del caso Macastre, yo empiezo a cotejar y a comprobar si lo que en esa obra se recoge corresponde con lo que aparece en el sumario. Obviamente me voy una semana antes por circunstancias a la zona de Macastre y empiezo a entrevistar testigos, a preguntar y a visitar los lugares. Y yo veo que hay una serie de discrepancias o de faltas de información que a mi punto de vista o a mi forma de ver son lo suficientemente importantes y que creo que pueden arrojar luz a esa historia, ¿no? No es exactamente lo que siempre se ha contado sobre el caso Macastre. Lo que siempre se ha contado sobre el caso Macastre es muy, condensado, y yo creo que los pequeños detalles normalmente es donde están lo importante para determinar, ¿no? Entonces, yo tal y como voy a los sitios, como voy hablando con testigos, como voy viendo cosas, digo, joder, hay muchas cosas que creo que no están bien contadas, que creo que falta información, que creo que serían de interés para la opinión pública, y me viene la idea de, oye, sin ninguna pretensión, todo esto que yo estoy sabiendo, todo esto que yo estoy corroborando, todo esto que gracias a la inestimable ayuda de 3 personas en el ámbito judicial, policial y científico, vemos y analizamos y decimos, esto no se ha contado bien, esto no se corresponde a lo que se ha contado, esto tal, esto cual y tal. Y sin ninguna pretensión digo, pues bueno, voy a plasmarlo en un libro, y quien buenamente quiera leerlo y ver lo que yo he podido ampliar y lo que yo puedo contar sobre este caso, pues adelante. Entonces, es una ampliación o una mejora de lo que se expone en el documental, que estoy muy orgulloso del documental. Ha tenido una acogida tremendísima, está teniendo las 300.000 visitas en YouTube, convirtiéndose en el material audiovisual de YouTube del caso Macastre que más rápido consigue esas cifras. Pero he de decir y he de reconocer que la acogida del libro me ha sorprendido incluso más gratamente, porque en una época donde no se leen libros, haya tenido tan buena acogida, tan buenas críticas, y la gente haya valorado tanto lo que se cuenta en el libro, pues a uno le llena de orgullo. Pues oye, mira, por lo menos he podido aportar un poquito más para saber o intentar saber lo que le pasó a estas 3 criaturas.
Pues totalmente, Manu, la verdad que en ese aspecto, y ya también recomendamos la labor de Manu Jiménez, que aparte del libro que ya hemos comentado y el documental, tiene un canal de YouTube muy activo en el que habla sobre periodismo de suceso, en el que habla también de otros crímenes muy impactantes y que bueno, que recomendamos desde aquí el Rincón del Disidente en canal de YouTube, que lo pueden seguir pues casi toda la semana, con diversos vídeos y programación muy interesantes y con entrevistas también muy impactantes con respecto a muchos casos de España. Manu, a mí me gustaría hablar también, pues yo la verdad que hay algo que no entiendo con respecto a este triple crimen, sobre todo los niños, y es la autopsia y cómo se investigaron estos asesinatos, porque en muchos aspectos, y lo cuenta tanto en el documental como en el libro, hay muchos errores, ¿no, Manu? Hay muchos errores y hay una opinión que yo creo que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de leer el expediente judicial y el libro, no está tan reflejado, aunque sí en el documental, pero sobre todo en el libro, te das cuenta de que la investigación empieza haciéndose relativamente bien y tal y como van apareciendo los cuerpos, se empieza a hacer mal. De forma interesada, de forma casual o por dimes y diretes, no lo sabemos. Lo que sí es manifiesto y lo que sí es evidente es que hay una confrontación entre el Instituto de Medicina Legal de Valencia y la Cátedra de Toxicología de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, Madrid es bastante dura y hay varios escritos que así aparecen en el expediente judicial con los procedimientos, con cómo han hecho las cosas, con cómo se han procesado las pruebas, cómo se ha tratado en muchos casos los cuerpos o las partes lesionales de las víctimas y tienen la clarísima opinión de que, si se hubiese hecho de otra forma, posiblemente el crimen o los crímenes hubiesen estado resueltos. También llama la atención la disparidad de criterios. El cuerpo de la primera de las víctimas se encuentra en la caseta del Mestre, la partida de la Cuerna, el 19 de enero, si no recuerdo mal, y este cuerpo se lleva al anatómico de Valencia y se le hace una autopsia, digamos, como Dios manda. Pero es que meses después aparece el cuerpo de Valeriano a 182 metros, que es una distancia ínfima, se tarda 2 minutos andándola, y el cuerpo se hace en la morgue de Valencia sin ningún tipo de análisis patológicos, sin ninguna experiencia forense seria, porque además la médica que hace la autopsia es una persona que está sustituyendo y que no tenía experiencia en ese tipo, se omite un mogollón de datos y es muy llamativo, ¿no? Y luego el cuerpo de Pilar, pues casi que es curiosamente el que está más degradado, también se analiza de una forma completamente diferente. Entonces, esa disparidad de criterios, esa forma curiosa de analizar cada uno de los cadáveres hace que los dos primeros, por ejemplo, se defina como autopsia blanca, que autopsias blancas hay que seguir informando de que no es algo específico de finales de los 80. A día de hoy sigue sucediendo mucho y muchas de las autopsias o muchos de los crímenes que no se puede resolver se califica como autopsia blanca, porque lo que te viene a decir es que el equipo forense no ha sido capaz de determinar los mecanismos que han causado la muerte. Yo estoy seguro que si se hubiese analizado directamente en Madrid, si se hubiesen analizado a día de hoy, hubiesen encontrado muchísimas cosas más que en el momento, pero sí que es llamativo. Si tú ves, muy llamativo, y yo dedico un capítulo en el libro, que si tú ves Valencia dice A, Madrid dice C, Valencia dice J, Madrid dice Y, y así con muchísimas cosas, uno se pregunta, leches, ¿qué pasa aquí? Claro, yo, Manu, lo comentaba muy bien con respecto
a cómo se encuentran los cuerpos, y visualmente lo explica muy bien en el documental, que yo creo que es muy interesante, cómo no se encontró antes, ¿no?, el cuerpo, por ejemplo, de Valeriano, con respecto a la caseta donde se encontró a la primera de las víctimas, porque la distancia es bastante relativa, bastante corta, y es que es casi impensable que no se encontrara casi al momento o a los días posteriores donde se estuvo peinando la zona, ¿no? Porque hablamos de que, claro, que al principio no sé, la tercera chica, que era amiga de ellos, al principio no se creía que estuvieran con ellos dos, ¿no? Porque cuando se encontró mucho, como has comentado, mucho en otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, después ya hilaron, ¿no? Pero durante un tiempo también hubo un momento en el que no se hilaron y se sumaron esas 3 víctimas. Claro, de hecho, la unión con el último cuerpo, con el cuerpo de Pilar, es tan llamativa que se puede, digamos, asociar gracias a una llamada que hay al teléfono de la droga, que dicen que la última chica de Macastre, o desaparecida de los 3 niños de Macastre, está en un canal de riego, su cuerpo, y que está muerta, ¿no? Mientras tanto, a Pilar se la busca como viva, y de hecho en el propio expediente judicial aparecen varias llamadas de personas anónimas diciendo que a Pilar se la ha visto en tal sitio de Valencia, que se la ha visto en tal sitio, que ha estado en no sé dónde, y que está viva. Yo siempre hago la misma recomendación. Creo que hablar es gratis, pero lo fundamental, cuando uno quiere tener opinión válida, es ir a los sitios. Yo recomiendo a la gente que vaya a la caseta del Mestre, que vea la situación entre la caseta del Mestre y el llamado Rancho Asensi, donde aparece el cuerpo de Valeriano, que, usando la lógica y simplemente la propia vista, porque el sitio no ha cambiado excesivamente, a excepción de alguna que otra edificación, y que han asfaltado el camino que une ambas casetas, sigue estando prácticamente igual. Entonces te vas a dar cuenta de muchas cosas, de si podía estar Valeriano vigilando o no, si estaba huyendo o no, si el heredor, que la persona que encuentra el cuerpo de Valeriano, si a él le llama la atención, ¿cómo no le llama la atención a la gente de la casa? Ciertas cosas, que de hecho también hay otro paralelismo, cuando se encuentra el cuerpo de Valeriano, este cuerpo está semiocultado con una serie de ramas cortadas. Curiosamente, la misma descripción que dicen los 2 apicultores que encuentran los cuerpos de las niñas de Alcácer en la fosa La Plata, que se percatan de que hay una serie de ramas cortadas y sobrepuestas encima de algo, y eso les despierta el interés. Pero a modo de detalle, ¿no?, llamativo, ¿cómo sería la investigación? Que, como tú decías, estando tan cerca, ni 200 metros, que son, repito, 2 minutos andando de una caseta a la otra, al cuerpo de Valeriano, la Guardia Civil no lo ve, pero es que cuando se encuentra el cuerpo de Valeriano, gracias a este recolector de espárragos de Quart de Poblet, y va a la Guardia Civil, se dejan allí, o no está, un pico y una serie de objetos que hay alrededor del cuerpo de Valeriano, que posiblemente fuesen usados para intentar enterrar ese cuerpo. Entonces, es como tan mal se hizo o sea, no estamos hablando de un reloj o unas llaves, estamos hablando de un pico. Es un objeto voluminoso y sencillo de ver, y se lo dejan allí. Eso puede implicar degradación de pruebas, puede implicar manipulación, puede aplicar la alteración, la alteración de la escena de un crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que lo que cuenta es súper impactante en todos los sentidos, porque hablamos de 3 víctimas, ¿no?, de 14 y 15 años que sufrieron un desenlace con mucha infortunio, y sobre todo lo que llama mucho la atención es eso, ¿no?, las investigaciones, que aquí desde luego no vamos a hablar mal, ni mucho menos, porque tenemos, creo que, uno de los mejores cuerpos de policía y guardias civiles del mundo en ese sentido, que investigan muy bien, pero es verdad que cuando las cosas no se cuentan o no se hacen como deberían, también hay que contarlo, ¿no?, para seguir mejorando, ¿no?
como tú bien lo has comentado. Manu, ya para ir finalizando y recopilando toda la información, hipótesis y el desenlace final que tú crees que ocurrió, teniendo en cuenta que es un caso sin resolver de más de 35 años. Hipótesis hay muchas, por desgracia, Javi, precisamente el paso del tiempo, esos casi 35 años, ayuda mucho a que se difumine, ¿no? Hipótesis a mí durante la realización del libro, por ejemplo, me llegaron dos que yo creo que no se habían escuchado nunca y las recojo en el mismo. ¿Qué pudo pasar? Bueno, pues yo viendo la cantidad de crímenes de características similares que había en esa zona, en esa época y demás, y con el mismo tipo de víctima, que eso también creo que influye mucho para poder sacar conclusiones, he llegado a teorizar que quizás había un grupo de gente, de sujetos, que disfrutaban secuestrando, torturando y agrediendo sexualmente a menores en esa zona, que lo hacían con total impunidad y que hasta que no estalla el caso Alcácer y se pone el foco mediático nacional ahí, lo siguieron haciendo. Personas concretas, pues obviamente no hay. Ojalá las hubiese. A día de hoy ya, por desgracia, judicialmente no se les puede hacer nada, pero si alguien sabe algo y alguien puede discernir y decir, oiga, es que lo que pasó fue esto, o tenemos la mínima idea, pues sigue habiendo familiares de estas tres criaturas, pero creo que les gustaría saber sinceramente qué pasó con sus hermanos, con sus hijos, y creo que a diferencia de otros países, y mira que tiene fallos Estados Unidos, pero les envidio de que este tipo de crímenes jamás se dejan de investigar, jamás prescriben, y hay todas las semanas casos que a lo mejor llevan 60, no 30, 60, 50, 80 años y se consiguen resolver a día de hoy. Eso a mí me hace que tenga una envidia sana de cosas que se hacen en este país, o sea, en ese país. Respecto a nosotros, pues bueno, ya sabemos cómo está la Administración de Justicia, cómo está la Administración de los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, que les faltan medios, que hay desidia, que se les usa para cosas que muchas veces son banales, pero yo creo que una persona que ha perdido en estas circunstancias a los familiares no deja de pensar en ellos y además creo que como sociedad deberíamos tener una deuda moral con ellos de intentar aunar esfuerzos y siempre arrojar luz. Totalmente, Manu. Subrayo todas las palabras que has dicho, y en ese sentido, pues bueno, pues queríamos comenzar esta andadura, este programa, con un caso impactante, un caso que con los años ha tenido mayor acogida, pero es verdad que es un caso en muchos aspectos silenciado. El caso Macastre, como bien hemos ido hablando y como bien has expuesto, Manu, para ampliar información volvemos a repetir, tenemos el libro de Manu Jiménez, el caso Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, también desde el canal de YouTube del Rincón del Disidente, el documental también muy interesante del caso Macastre, que incluso durante el programa hemos visto algunas imágenes del mismo, donde se amplía mucho la información que hemos expuesto hoy en este programa, en este primer programa de Criminales. Y a mí solo me queda darle las gracias a Manu por haber estado hoy con nosotros, y le deseamos toda la suerte del mundo en su canal de YouTube, donde hace una gran labor. Así que muchas gracias, Manu. Gracias a ti, Javi, un placer como siempre. Y nosotros ya nos despedimos en este primer programa, el caso Macastre. Hemos hablado también del caso Alcácer, que ya también pues en los próximos programas también intentaremos pues aunar y recopilar información para expresarlo y para que lo puedan ver también, además también de muchos casos de todo tipo que se han vivido durante estos últimos tiempos en España. Por lo tanto, nosotros nos despedimos. Gracias a todas las personas que nos han visto en este primer programa, y conseguiremos pues aunar más información con más detalles y más casos impactantes aquí en Criminales.